tu obra, y de repente te encuentras una crayola, y luego un pastel, y luego otro gis de otro pedo, y luego óleo, y tú no sientes ninguna restricción por juntar esas técnicas, esos medios. A ti te vale verga, porque tú eres artista y sabes lo que estás haciendo, y sabes que al final todo va a tener un... Pues entre que sí te vale verga y que no, ¿no? Yo creo que, sí, como tú dices, partes de una idea y por decir, quiero lograr esta textura y yo sé que el carbón no me la va a dar, o sea, el carbón es un poco más plano, la tinta es todavía más plana, entonces si busco, para mí la pintura es eso, ¿no? Son capas de información, capas de ideas a través del color o de la ausencia de color y entonces, pues tú tienes la idea a la que quieres llegar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en esta última serie que te estaba mostrando, me gustaba mucho la idea de, o sea, de llegar a la abstracción, pero a la vez generar ciertas texturas visuales, ¿no? Es decir... Buenas tardes, estamos con un artistazo el día de hoy, un súper invitado. Estamos súper orgullosos en Armario 916 de tener con nosotros a Adair. Es un artista visual y también, no únicamente visual, también auditivo. Y músico es otro boleto, Adair. Gracias por la invitación. Gracias por Buenas estar tardes. aquí. ¿Qué tal? Estábamos platicando hace ratito, Adair, de temas bien interesantes. Me puse todo serio con la intro, güey. Pero bueno, Parte del jale. sí, sí, sí. Oye, eso que me acabas de decir, me gustaría que ahondes en ese pedo. Platícame, o sea, ¿por qué quieres llegar a la abstracción completa? Total. Abstracción total. Abstracción total. No así como totalmente, ¿no? Sino en mi trabajo, en mis ideas. Por la contemplación, por el acto de contemplar, yo creo. Ese es sería mi meta final, ¿no? De poder dejar de pensar. Como hace rato estaba leyendo un post de una página de arte sonoro, pero invitaron a artistas visuales a generar piezas que hablaran del ruido y el sonido de manera visual. Entonces la mayoría pues son texturas o son secuencias, repeticiones, muy geométrico, pero ponen una cita de John Cage que habla acerca del silencio, dice, o sea, no puedes dejar de ver ni de escuchar mientras estés vivo, ¿sabes? Entonces es el tratar de llegar a ese punto lo que mucha gente buscaba, ¿no? Como el budismo zen, ¿no? El estado de contemplación, la nirvana. Creo que para mí sería ese, poder llegar a eso a través de mi obra, para mí es la meta que busco, ¿no? Entonces, y no forzosamente que esté sobre esa idea, ¿no? Más bien me he dado cuenta que cada vez, conforme avanza mi trabajo, voy quitando elementos que siento que están de más, ¿no? Y ahora, pues por ejemplo me dicen, ¿por qué trabajas con blanco y negro? Porque en Monterrey están vendiendo muchas piezas muy pop, que tengan mucho color y no sé qué. Y le digo, pues es que para mí el color significa un poco más de ruido, y si ya lo que estoy haciendo tiene cierto ruido visual a través de las texturas, pues descarto el color y creo que me lleva más a un estado de contemplación, de silencio, que piezas muy coloridas, ¿sabes? Sí. Como que me puedo llegar a perder. Digo, me encanta verlas, es muy rica. Estuvimos hace una semana o dos en Galería Gotzicoa en San Pedro y estábamos viendo las piezas de Daniel Bergman y digo, es que ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo llega a esa síntesis visual de que dices, ¿es esto o qué es? ¿Es una pierna o un brazo o no lo es? Pero al mismo tiempo tiene muchas capas de texturas, de colores, de materiales, y que lo vuelve muy rico visualmente, ¿sabes? O sea, no me aburriría nunca de ver un cuadro como el que estaba viendo, ¿no? Aparte son obras inmensas, de 2 metros por 2 metros. Claro. Y cómo hacen para trabajar esos formatos, cómo llegan a ese nivel de abstracción, es algo que me interesa buscar tanto en la pintura como en el trabajo con el sonido. A mí ahorita que mencionas lo del ruido y la la obra en blanco y negro, monocromática, me identifico mucho con lo que dices, porque tal vez yo también como pintora me gustaría encontrar esa
calma o quietud mental en donde la obra es la que habla y piensa por uno y uno simplemente es como ese espectador del cine, que en realidad, pues sí estás pensando, pero estás pensando en, más bien estás como digiriendo lo que estás consumiendo visualmente. Y, y esa calma que es, de alguna manera el observante o observador puede disfrutar. Eso es lo que yo a veces también busco. No a través de la abstracción, porque no la domino nada, lo que te platicaba hace rato. Cada quien tiene sus formas. Pero el monocromático, o sea, el tener únicamente dos tonos o una gama de grises, blanco y negro, se me hace tan interesante. O sea, como esa ausencia de color, como mencionas, ausencia de ruido, porque ese color me genera mucho ruido también, donde a veces lo aprecias, ¿verdad? Como mencionas, pero a veces no, güey, o sea, buscas otra atmósfera. Tú en tu obra, tal vez, al tener esa obra blanco y negro y buscar esa quietud, ese zen de no pensar, esa falta de ruido, se logra a través de la carencia, no de la abundancia de color. Eso nos habla de menos es más, ¿no? Pues sí, digo, también pienso mucho en la obra de Rothko, que te podía llevar, o te puede llevar a esos estados contemplativos, y tiene una carga cromática pues, muy fuerte, ¿no? O sea, son colores sólidos, Sí, pero creo y que, muy monocromática, porque son muy carentes, o sea, generalmente son dos colores, nada ajá, más, sí, o sea, sí. haciéndose, ¿no? De como negro a rojo, y that's it. Sí, pero digo, no tiene nada que ver, o sea, es mi idea, ¿no? ¿Sabes? De cómo quiero llegar yo a mi abstracción, pero también no descarto poder Los trabajar. colores. Ajá, sí, por ejemplo, ahora he estado viendo la suavidad de los colores pasteles, como no es lo mismo estar observando un rojo intenso que un rojo ya pasado por agua, digamos, o sea, diluido, Pensé eso mismo, ajá, pasado por agua. pasa, diluido y ya aplicado, entonces te da otras calidades y otras texturas y otras intenciones, ¿sabes? Que no solo puedes llegar a través de la ausencia de color o de lo Claro, monocromático, ¿no? claro. Regresamos como que al estado relajado en el que estábamos y Uf. platicábamos, güey, de la ausencia de color como una línea de calma o de carencia de ruido en la obra Ujú. que nos puede llevar o te lleva a veces a una cierta atmósfera. Esa atmósfera que se busca es diferente a la del ruido, a obras, como mencionaste, muy coloridas, muy chidas también vamos, en su construcción, en su idea, en su concepto, pero que en este caso, estas obras carentes de color o muy monocromáticas te llevan a lugares adentro de nuestro ser que las otras nada más no te llevan. Platícanos un poquillo de eso, ¿cómo llegas a esas conclusiones? Pues yo creo que tengo una vida muy complicada, muy ajetreada. Qué chido. Así, sinceramente, siempre bromeo con mis compas. Digo, es que de niño me caí en un pozo, güey. Que en realidad, o sea, sí es real, pero no, no ¿Sí en te un, o caíste en un sea, me pozo caí en una cisterna, ¿cómo se llaman las que de están? agua? Ajá, sí. Y yo creo que eso me generó traumas que no puedo, tengo que estar despierto mucho tiempo, Ok. batallo mucho para dormir, entonces, pues todo el tiempo estoy así, dándole vueltas a la cabeza con ideas y con cosas y creo que he llegado a un momento, una etapa en mi vida en que digo, necesito calma, necesito silencio, necesito, Sí, este, pues eso, un poco de quietud y sí. cómo lo puedo lograr a través de lo que sé hacer y lo que amo hacer, ¿no? ¿Trabajas aislado o con gente No, alrededor? bueno, de las dos formas, porque tengo mi estudio en Saltillo, Ujú. cuando gusten visitarlo, de hecho estaría bueno Estaría chido, hacer un sí, gracias. intercambio. Ándale, sí. Tengo este año cumplo 8 años con mi estudio y desde el primer día que lo abrí dije, esto es un espacio abierto para todo el que quiera venir, proponer una idea, un proyecto o algo que tenga que ver con el arte y
siempre con la idea como de la comunidad, ¿no? Estuve trabajando, me tocó hacer proyectos en Oaxaca y en el sur, y me llamaba mucho la atención cómo es muy sencillo para ellos cuando tienen una meta común disolver el individualismo. Para mí es ¿Te refieres a ellos quién? a las comunidades, por Ah, ejemplo, en Oaxaca, ok. con los que trabajaba, con los artistas que llegué a trabajar, muchos tenían proyectos en las colonias o así, o sea, saben trabajar en grupo, en equipo. Y pues muchos artistas lo vuelven una forma estética, ¿no? Digo que no es propio de ellos, existen en muchas partes del mundo. Pero como mi ciudad es pequeña y creo que está en vías de desarrollo, estamos por llegar al 1 millón de habitantes, creo, entonces me doy cuenta de que la gente es un poco cerrada, ¿saben? Es difícil ganarse la confianza de la gente y me molesta un poco eso. Entonces yo digo, no, yo quiero hacer lo contrario. Este es mi estudio, pero está abierto para que el que quiera venir, ¿no? Después nos metimos en muchos problemas. Digo, nos metimos porque con el tiempo un amigo que también es artista se volvió socio y luego entró otro compa. Y fue como pudimos desarrollar un poco más el proyecto y darle seriedad, ¿no? Como galería, como Más espacio abierto. profesional. Sí, sí, sí. Y al final, bueno, ahora estoy yo solo otra vez y ya dejamos ese tipo de prácticas porque derivaron en fiestas. Empezaba también como un espacio para la experimentación electrónica, en la música electrónica, y la gente igual no lo entendía, como decían, esta locura que es, ¿no? Es demasiado silencio o es mucho ruido. Y siempre metíamos como un DJ que pues, estuviera ahí, un techno o suavecito, un chill out, para que la gente empezara a entender de qué iba, ¿no? Y con el tiempo lo de lo experimental se fue descartando y quedó nada más en la onda de la electrónica del dance, ¿no? Y pues empezamos a hacer muchas fiestas. Después se nos acusaba de que vendíamos drogas y que yo tenía ahí un centro de distribución y nos sacaron una nota falsa, ¿no? El Así, periódico. no, era como un Twitter de un Ah. reportero urbano misterioso, tipo Anonymous, pero estuvo muy gracioso porque llegó a un bar de unos amigos que está en el centro y una amiga me dice, oye, ¿qué pasó? Yo, ¿de qué? Y me enseña así Ajá. la imagen. Y digo, ¿esto qué, güey? Esto no soy yo, ¿no? O sea, tú me conoces, Ah, tú bueno. sabes. Ha sido el estudio y o sea, es una farsa, ¿sabes? Claro. Yo creo que era alguien que un día no le dimos entrada a un evento y se quedó resentido. Eh, Y entonces ha sido así como trabajar, 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 trabajar. Yo salí de la escuela de arte en 2012 y desde entonces pues, me dedico a la producción artística. Y creo que ahora sí he estado pensando cómo... Porque al principio era hacer proyectos pues sí, insertarse en un circuito del arte, ¿no? O una beca, etcétera. Y sentía que los proyectos que tenía al principio no eran tan honestos, ¿sabes? Como que siempre los hice, sí pensando en mi carrera y en hacer cosas que me gustan, pero llevaban esa carga de encontrar la aceptación de un jurado, digamos, para poder ganar un estímulo, para poder seguir produciendo, ¿no? Y creo que eso también me llevó a este ritmo de pensar a correr, etcétera, que estuvo bien chido porque pude tener la posibilidad de tener la beca del FONCA como jóvenes creadores en 2014, 15 y un par de becas estatales en Coahuila. Entonces, sí, me ayudó a legitimar un poco la carrera, pero me enfoqué mucho después en la gestión con esto del espacio de Estudio Lomelí en Saltillo y ahora hace apenas 1 año y medio que retomé mi carrera como producción tanto pictórica como de arte sonoro y escultura sonora, pero ya pensando llegar a estos estados de calma que puede llegar a generar el trabajo, ¿no? Personal, no tanto como un sentido de pertenencia, decir, quiero ser parte del circuito, quiero, o sea, pues dije, eso se va a dar de manera natural, ¿no? Si lo tuyo es ser artista, pues entonces, Celo. ajá, o sea, hazlo y enfócate, ¿no? Claro. Enfócate en tu trabajo y, caso curioso,
me tocó trabajar en la industria del acero. Bueno, no en la industria propiamente, es un eslabón, digamos, un punto de venta de aceros, perfiles, herrajes, láminas. Cuando fue en finales del 2020, cuando empezó toda la pandemia, o el primer año de la pandemia, me fui a trabajar a esta empresa de metales porque llevaba tiempo con las ganas y la necesidad de explorar otros materiales, ¿no? Otras paletas, otras cosas. Entonces, ¿qué más hay? Y estando ahí trabajando, movía las piezas, trabajaba los trabajos del patio, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí. Maniobras. Ajá, maniobras de patio y de repente chocaban dos barras de metal y decía, wow, ¿qué es esto? Está increíble. ¿Sabes? Mover una viga así gigante. El nombre de la viga en inglés es beam, ¿no? Beam. Es como un pinche rayo del cinte, ¿no? Y cuando tú golpeas esa viga, suena tal cual, ¿no? Sí. Y si le pegas en diferentes partes, suena diferente. Ajá. Y luego vibra también. Sí. Y los perfiles tubulares, huecos, también tienen su propia resonancia, ¿no? Y los ángulos también. Ajá, sí, cuando arrastras un ángulo con otro, no, ese es un mundo Nunca había sonoro. pensado en eso. O sea, siempre el ruido de las maniobras a mí me había sido molesto, te soy honesto. Es que los decibeles que manejan. Sí, y aparte no son estructuras de ruido diseñadas para hacer como beats de tiempo, como en ritmo, la madre. Entonces, no, en realidad nunca te ganchas. Sí me pasa de repente que estoy escuchando una maniobra así y le trato de escuchar un tempo. De que si alguien le está martillando, pum, claro, pum, sí. pum, y en mi mente como, es una rolita, ¿no? Pero de eso a la maniobra, como tú lo interpretas y empezaste ahí como a descubrir esos ruidos. Desde el 2015 empecé a trabajar con el arte sonoro. Hice un diplomado en línea con Andrea Ancira en 17 estudios críticos, se llama la plataforma. Y desde ahí ya me empecé a abocar más en mi trabajo, porque yo estudié música cuando era niño, pero ya sabes, ¿no? O sea, caso curioso, porque mis jefes sí me dejaron estudiar artes visuales, pero música no. O sea, todo lo que tenía que ver con música era no era bien visto. Sí. Entonces, pues se me hizo raro, ¿no? Porque mi jefe fue el que llevó el primer teclado a la casa cuando era niño, empezó ahí a hacer cosas. Entonces, con lo del arte contemporáneo y lo del arte sonoro me di cuenta de que el universo musical y el visual pueden dialogar perfectamente, ¿no? Sí. Y después teóricos de la posguerra y otros artistas decían, es que el sonido hasta antes, o sea, a principios del siglo XX, le pertenecía a la música. No era pensable poder separar el sonido de la música. Entonces, la forma de contemplar una pieza musical pues era escuchándola de principio a fin con toda su partitura, ¿no? Hasta que artistas como John Cage dice, no, o sea, el sonido es una cosa aparte, la música es otra cosa. Exacto. Y con el sonido se pueden crear piezas porque el sonido es un elemento plástico que se puede moldear y modelar. No es un material, es un elemento. Y tú puedes diseñarlo de la forma que quieras para transmitir algo, ¿no? Y dije, pues sí, quiero explorar con eso. Y te digo, empecé en 2015. Ya en 2018 tenía una serie de piezas en video y fotografía, registros fotográficos. Lo que hacía era, me salía a las calles y registraba estas bocinas de los baffles amplificados que ahora están en todos lados, ¿no? En todos los negocios. Y hablaba un poco del arte sonoro, de la invasión del ruido en las calles, ¿no? Como estos aparatos que están ahora fuera de todas las tiendas como manera de promoción. Y le suben a todo, y cada uno tiene su música y en una misma cuadra puedes encontrar 3, 4, hasta 5 negocios. Y chavitas bailando, ¿no? Al lado. O sea, pues llanteras. Aquí es bien común eso. Ya es otra cosa, ¿no? Pero la invasión. El motivo era el sonido, ¿no? Y cómo el paisaje, cómo se modificaba a través de estas acciones inconscientes tal vez de las personas, ¿no? Que te pueden llegar a poner en un estado. Inclusive, pues, es lo que buscan. Entonces, alterar tu estado, ¿no? Empecé a trabajar unas piezas de metal, pero eran más figurativas. Perdón. Como campanas de viento. De acero. Sí.
y estaban grabadas con las formas de las bocinas que yo iba registrando en la calle. Qué chido. Estuvo chido, pero se me hacía que era como no tan contempo. O sea, me hubiera gustado más juntar bocinas, tomar material de desecho de adentro de algún fierro, Y vaciarlo y con eso construirla. construir. Creo que hubiera tenido más sentido, ¿no? De esta forma se quedó como algo más literal. Pues, como un tatuaje, tal vez, ¿no? O sea, Mm. en la mente de la idea, Ajá. de la obra que... Porque sí la entiendo perfecto y la estoy hasta disfrutando, me la estoy imaginando. Entonces eran estas campanas de viento, ponerlas en la ciudad en diferentes puntos y estos sonidos armónicos que Está chido. de manera poética revertían ese daño auditivo que forman las otras piezas, las originales, ¿no? Las reales. Y eso me acercó un poco al acero y a decir, oh, entonces si tiene cierto calibre, suena de cierta forma, si tiene cierto tamaño, suena de otra, si está cortado en triángulo, suena distinto que si es un cuadrado o una esfera, o digo, no una esfera, ¿no? Un círculo, etcétera. Y me quedé con muchas ganas de explorar eso, pero seguí haciendo otras cosas como en pintura que tenían que ver con eventos sonoros. Entonces llego al punto de venta de acero y es ahí cuando empiezo a desarrollar esta nueva serie que se está exponiendo ahora acá en Monterrey, en Sitio Centro, que son unas arpas de viento de metal y que creo que ahí sí se logra bastante bien llegar a esos estados de contemplación, ¿sabes? Creo que son unas piezas que tienes que vivirlas porque son de doble naturaleza, tanto visual por el hecho de que es una pieza escultórica La ves. y me encanta el equilibrio que forma la dureza del metal, la suavidad de la madera de los puentes, la elasticidad de las cuerdas y eso visualmente lo veo y digo es completo, ¿sabes? Pero esta doble naturalidad de la pieza, de doble naturaleza es que la otra pues es que es un instrumento, ¿sabes? Y se tiene que escuchar para que la pieza esté completa. Sí, para que la puedas disfrutar completamente, la tienes que escuchar, no nada más verla. Pero eso en sala no se puede lograr. O sea, puedes poner una reproducción y unos audífonos y eso y grabar en alta fidelidad, pero la experiencia nunca va a ser igual. Es como si yo te tratara, o cuando tú ves una foto de un paisaje o ves el paisaje De real, verdad. ajá, real, ¿no? El golpe estético es distinto y acá sucede igual porque pues son columnas de 2 metros con cuerdas y que mueven el aire y al final el sonido pues son vibraciones que golpean el aire y esa vibración te da en el cuerpo, ¿sabes? Y te predispone a otro estado y Se siente. se siente. Y ahora que fuimos a grabar los videos al desierto, las personas que nos acompañaban se, se tripeaban, ¿no? Bien duro, o sea, sentados en la arena o acostados en la arena junto al arpa, escuchando el viento y las diferentes vibraciones y los tonos y acordes. Entonces creo que va por buen camino eso de llegar a estados contemplativos más profundos a través del arte. Y todo lo que me dijiste ahorita me envolviste. Te estaba escuchando y me estaba imaginando yo ahí al lado del arpa y todo eso. Pero fíjate, todo lo que dijiste, en ese estado contemplativo, hay una carencia de pensamientos de parte del observador, que es lo que tú decías en un principio, que era lo que el objetivo que ese abstraccionismo que tú buscabas quería lograr. Mm. O sea, callar esa voz interior de ruido de pensamiento para nada más darle lugar a la contemplativa, a esa parte contemplativa. Yo no creo que disfrutando de tu arte, de tu obra, quepan muchos pensamientos porque estás sintiendo, estás escuchando y estás viendo. Más bien los pensamientos son producidos a raíz de, ¿no? O sea, te lleva a conclusiones o a ideas o a, no sé. Pues sí, yo creo que eso es propio de- del mundo del arte, ¿sabes? Habrá tantas formas de ver una pieza como personas en el mundo. Sí, O sea, yo puedo, ahorita que estábamos platicando de tu obra, pues yo puedo ver algo, ¿no? Pero la gente, otra persona va a ver otra cosa y así claro. otros. Va a haber, claro, va a haber similitudes o momentos en que
Sí, pues es evidente, pues una manzana, por decir Coincidencias. algo, ¿no? Claro. Claro, ve una manzana, pero otra gente va a ver, no, es que la manzana significa, tiene una connotación o es un símbolo de tal. Claro. Entonces, cada elemento que uno utilice, esa es otra cosa que creo que es importante en el mundo del arte contemporáneo, ¿no? Tienes que estar consciente de todos los elementos que quieres poner en tu obra para no, para que no se malentienda el mensaje, si es que lo quieres hacer, ¿no? Yo en este momento, estoy en un momento en mi etapa en que pues, ya no me importa lo que la gente diga de la obra, ¿no? Yo sé que qué elementos funcionan de manera formal, qué elementos funcionan de manera, pues, más, ¿cómo se dice? Más al azar, ¿no? Más aleatorio, como tú decías. Pues tengo un pastel, rayo con pastel, tengo un carbón, rayo con carbón. Pero sí. Ahí es donde empezamos, porque que platicamos que pues, te vale verga. O sea, Ajá, sí, como que te vale ya verga, digo. pero no te vale verga. O sea, es un doble discurso personal, ¿verdad? O el medio con el que trabajas, o el soporte con el que trabajas, o el lugar donde lo exhibes. Ándale, Entonces, sí. creo que sí debe haber una relación en todo eso a la hora de crear algo, porque pues estamos en un mundo muy jodido. Esa es Claro. la neta, o sea, esa es Sí, la sí, realidad. sí. Vivimos en un mundo jodido y el mundo está así de jodido porque siempre hemos sido unos inconscientes Ujú. en la forma en cómo producimos, cómo vivimos, cómo nos manejamos con los otros, etcétera. Entonces, si uno puede empezar a tener grados de conciencia a través de su trabajo, creo que eso es un beneficio primero para uno y después para el que lo quiera observar, ¿no? Claro. Pero el mismo hecho de que haya tantas personas y que haya tantas lecturas, pues, o sea, yo hago una pintura abstracta y va a llegar alguien y me va a decir, eso lo pudo haber hecho mi hijo de 6 años. Es una frase muy común en el arte. Yo siempre contesto a esa frase. ¿Y tu hijo de 6 años también expone en galerías y vende como yo? Ajá, sí, a eso voy, ¿no? No mamen. O sea, seamos congruentes. El arte no tiene edad. Hay niños de 6 años que pintan chingoncísimamente bien y eso no los demerita. Por eso yo creo que es la búsqueda de llegar al silencio y la contemplación, de decir, no me importa Exacto. absolutamente, estoy aquí y ahora y eso es lo que importa. Sí. Es mi criterio el que importa, no el de los demás. Y lo que estoy sintiendo, pero creo que el silencio también tiene que ver con, no solo con dejar de escuchar, sino con dejar de pensar, porque los pensamientos también son ruido en la cabeza. Sí, es verdad. Y el color también, ahorita hablamos como que el color o las capas de color podrían de alguna manera traducirse en ruido visual. Pues más que ruido, yo creo que son elementos que te dan otras lecturas que a lo mejor te pueden llevar a otros lados, ¿no? Como si fuese música, pues bueno, si necesito el ruido porque esto es metal. Ajá. Bueno, aquí sí se necesita, pero acá es un bolero, un tango, pues ahí no necesitas tanto ruido y te vas más a algo más sutil, puede ser, ¿no? Porque ahorita que estábamos viendo las piezas que te enseñé de la última serie de blanco y negro, pues es ruido visual, es como, Muy balanceado. pues la pantalla que vimos, ¿no? Del video viejo, de esta, Tele. ajá, del ruido blanco. Al final, pues son piezas ruidosas, pero en blanco y negro, digamos, ¿no? Ahí está ese elemento. Está chido. Sí, está chido por ese doble presentación, o sea, es como suave pero áspero. Ah, cabrón, o sea, ¿sí me explico? O sea, está Sí, sí, padre sí. eso. Entonces, por eso creo que del lado pictórico, pues sí me falta mucho por trabajar, ¿no? Porque si lo que quiero llegar son a otros estados, voy por el camino incorrecto, ¿no? Ajá. Por estas piezas de... Al final yo los denomino como mantras visuales, ¿no? Son ejercicios caligráficos, pero el tiempo que estás ahí invertido Claro. hasta Ajá. que se vuelve un mantra visual. Para mí eso significa Claro. esas pinturas, esa serie de pinturas. Pero pues no sé, yo creo que hay otras formas. Estoy muy clavado ahorita con la tetrarquis pitagórica. Encontré hace poco en YouTube. No tengo la más remota idea de qué pedo con eso. Es, Platícame. es el origen de la música A la matemático. Órale. Es la forma en cómo Pitágoras crea las primeras notas. Cómo encuentra las notas. O sea, imagínate, hace 5.000 años en Grecia, o sea, todo esto ya está como... Es la historia de eso, ¿no?
cómo nace la... Tiempo. Déjame nomás te digo. Para mí, Pitágoras, me refieres a la carrera y era un teorema matemático de una Claro. ecuación que era la suma de dos ecuaciones y luego raíz cuadrada al Ujú. cuadrado. Eso es Pitágoras en el mundo matemático. Sí. Y yo no sabía qué pedo que Pitágoras y la música. Nada, güey. A ver, platícame. ¿Cómo las notas las inventó Pitágoras? ¿Cómo está ese pedo, güey? Ay, güey, es todo un tema, ¿eh? Que yo apenas también me estoy documentando, A pero te ver, puedo compartir con échale. gusto igual, pues parte de Pitágoras era un matemático, el padre de las matemáticas. Pero después de todo esto se hizo ahí una legión de seguidores, etcétera, ya más como conspiranoica. Pero la idea va más o menos así, que un día este güey iba pasando por un taller de herreros y lo están martillando, ¿no? Arriba del yunque. Y se dio cuenta de que el timbre, el tono variaba según la longitud de la pieza que estuviera martillando. Ok. O sea, si era una espada larga, pues sonaba de cierta forma. Si era una espada pequeña, sonaba de otra. Entonces llega a su casa, así como Newton con la manzana que le cae. Con la idea. Así que está pasando, ¿por qué se cayó esta madre? Y entonces este güey llega a su casa, estudio, no sé, y con la idea de que por qué estaba pasando esto, entonces lo que hace es que construye una caja de resonancia sencilla en su mesa. Pone una caja, de un lado una cuerda y del otro caía un peso. Ajá. Una plomada. Ajá, de 10 kilos. Daba cierta tonalidad. ¿Qué pasa si le pongo 20 kilos? Pues estaba más estirada, ¿no? Ajá. Sonaba más aguda. Entonces hace una relación numérica a partir de eso. ¿Y qué pasa si le pongo la mitad? ¿Y qué pasa si le pongo 3/4? Entonces... Longitud, o sea, variable de longitud, variable de tono. Ajá. Y de De espesor peso, ¿no? y peso. El peso que le ponía la cuerda. En este caso, pues es como simular la tensión que Sí. haces con la maquinaria en Ajá. un instrumento de cuerda. Exacto. Y ahí se da cuenta de que existen, se repite, ¿no? O sea, cuando ya llegaba a cierta cantidad, se volvía a repetir, pero en una frecuencia, o sea, daba la octava, ¿no? Ajá, la octava. Entonces, ya no hay más, estos son los tonos que dan, y todo lo hace a partir de los números, ¿no? Sí. De la unidad como el 1, y de ahí pasa la dualidad, etcétera, y el 3 es el equilibrio, y el cuarto ya es todo funcionando, pero lo explican de esa manera que te dicen es que eso es el Pitágoras que nos debieron haber enseñado, no el Pitágoras de A cuadrada más B cuadrada igual a C cuadrada, sino esta forma de entender las matemáticas y los números, ¿no? Porque partían del 1, entonces el 1 significa la unidad, y luego el 2, pues entonces ya hay un conflicto, ¿no? Como tratar de equilibrar, tratar de equilibrar algo, porque pues uno piensa de una forma, otra, y luego el tercero, pues ya hay algo que logra ese equilibrio, y el cuarto ya es la mente y la tierra, etc. O sea, eran como a cada número le asignaban un sentido, ¿no? No una cosa como numerología, sino más bien ese sentido universal. No simbólico el número, no simbólico en el sentido de símbolo, o sea, simplemente un número que te transmite un símbolo. O sea, ¿qué representa, no? Esta unidad. Exacto. Entonces, decían que Pitágoras curaba con esta cosa que se llamaba la tetrarquis, que al final ese es el 1 arriba, y luego 2, y luego 3, y luego 4, forman un triángulo, ¿no? Y dentro de ese triángulo hay un chingo de triángulos y se van hasta el infinito, y dice, esta es la representación del universo mismo, la música es la representación del mismo universo, y entonces desarrolla la teoría de la música de las esferas, ¿no? No sé si vas a escuchar que cada planeta está emitiendo una frecuencia y un sonido. Entonces él dice que curaba con ese sonido, la tetrarquis, pero al final era la música lo que utilizaba. Ve tú a saber qué clase de instrumento. Lo que acabas de decir me acaba de explotar la mente. O sea, el hecho de que mencionas que un planeta tiene su propio sonido me hace mucho sentido, porque todos estamos haciendo ruido ahorita aquí, güey. En este cuarto, en este lugar, en esta ciudad, en este país, en este mundo, ¿verdad? Entonces, pues ese ruido de alguna manera
tal vez se emana hacia el exterior, ¿no? Sí, pero también partiendo del hecho de que... Con energía, con una cierta energía. Si es vibracional y negativa, pues tal vez es lo que emana, güey. Pues es que el sonido son frecuencias, ¿no? Al Sí. final de cuentas, y la Tierra y el planeta tienen su propia frecuencia, pues para nosotros es inaudible, ¿no? Pero todo el Claro. tiempo está ahí sonando, Sí. vibrando, güey. Tú vas a saber que Sí. hace poco, digo no hace poco, existe la teoría del fenómeno de resonancia Schumann, que es el sonido de la Tierra, ¿no? Que produce la Tierra. Ujú. Pero tiene que ver con, pues, el movimiento de rotación, de traslación, y los fenómenos atmosféricos que existen dentro del planeta, ¿no? Ujú. Entonces la Tierra pues está así, vibrando, Sí. ¿no? A cierta frecuencia, y hay quien dice que se ha acelerado un poco por X cosa, ¿no? Que ahora en lugar de tantos hercios son no sé cuántos, los días siguen teniendo 24 horas, pero realmente sentimos como Sí. si viviéramos 16. Ujú. Y unos dicen que es una conspiranoia y otros dicen que no, sí está No, pasando. yo creo, bueno, quién sabe, no sé, pero yo pienso que realmente el tiempo, como no existe en un sentido formal o científico, simplemente es interpretación nuestra, o sea, el tiempo, el sentido del tiempo. Envejecemos, eso es obvio, y envejecemos en relación al tiempo que vivimos, igual que una planta puede crecer y marchitarse. Pero creo que no sé, como percepción de tiempo es variable. Y te lo digo porque en una ocasión tuve mucha suerte de tener mi teléfono y captar con video una puesta de luna. O sea, se iba a amanecer y la luna, iba a salir el sol por allá y la luna se estaba metiendo por acá. Fabuloso, en la Sierra Madre. Y duró, ¿qué te diré? A lo mejor que 10 minutos. Y luego me volvió a pasar, volví a tener esa suerte y ya no duró 10 minutos, duró como 3 horas. 3 horas, o sea, no 12 minutos, poquito, no, mucho, muy diferente. Eso me llevó a empezar a leer algo de esto y lo que descubrí o lo que leí era que la verdad es que los días sí son diferentes. O sea, lo que los hace, los amalgama es nuestra percepción del tiempo. Sí, Porque claro. finalmente, ahorita está amaneciendo a las 7 de la mañana aquí. Ya cambió, le traemos horario de invierno, bla, 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 bla. Pero en otros momentos, a las 7 de la mañana ya está el sol. O a las 6, o a las 5 ya está. ¿Sí me explico? Sí, O sea, claro. son fenómenos que responden a otras naturalezas, no a la naturaleza de nuestro reloj que traemos en la muñeca. ¿Me explico? Ujú. Ya no sé por qué dije tanta mamada. Pues no, pero está bien, pero a lo que yo iba es, y me regresaste a mí al punto, es el hecho de, o sea, mencionaste el sol, la luna, estabas parado en la Tierra, Ujú. entonces lo que decía, a lo que concluye Pitágoras es, esta es la relación del universo, tal cual, de do a do otra Ajá, vez. ajá. En esta escala de Ajá, do a do, aquí, 8 pero aquí en notas. chiquito, es Ajá, aquí. sí. Pero si lo reproduce a todo, o Pues sea, tuvimos un tecladote, un pianote bien grandote. no, ¿Sería? a lo que voy con lo de la música de las esferas es que sí hay en el universo un sonido general que está ahí Ya. todo el tiempo. ¿Y cómo lo escuchas? ¿Cómo puedes llegar a saber cuál es? A través del silencio. Qué bonito, güey, así Wow. como que, Wow. o sea, el silencio es la forma en que tú puedes escuchar el universo. Era lo que quería decir Pitágoras con la música. Está bien cabrón ese concepto, ¿eh? Está bien cabrón. Que ya después varios tratadistas lo empezaron a retomar a partir de los años 60, ¿no? Tipo tratadistas. Digo, no tratadistas, o sea, vuelvo al ejemplo de John Cage y su pieza tan famosa de los 4 minutos 33 segundos, que lo que hacía era, llegaba el pianista, abría su teclado, ponía su partitura y contaban 4 minutos 33 segundos de silencio. No tocaba. No tocaba. ¿Y luego? Pues esa era la idea, ¿no? La gente Esperando el sonido, sí. Está el auditorio lleno y empieza a escuchar que alguien tose. Sí. O que se mueve en su silla. Y
mucha gente que decía, o sea, la gente se empezaba a desesperar, se salía, se escuchaba el ruido. Hay alguien que dice que de repente empieza a llover y se escuchan las gotitas que empiezan a golpear el techo, ¿no? Hay muchas leyendas alrededor de esa pieza, pues es legendaria, es emblemática, ¿no? Y, y pues de eso trata, ¿no? Y luego después la gente decía, es que claro, John Cage quería hablar del silencio. Y en realidad él dice, no, o sea, yo lo que quiero decir es que el silencio no existe. Es imposible dejar de escuchar todo el tiempo. O sea, tú cierras los ojos y empiezas a ver imágenes mentales. ¿Cómo apagas los oídos? ¿Cómo le haces para...? Un botón que off. No hay. Te pones unos tapones y sigues oyendo cosas, Sí. ¿no? O sea, suena como ahogado, pero hay algo ahí. Y hay otra leyenda, bueno, esta sí es real, lo invitan a una universidad a experimentar una cámara anecoica, que son estas cámaras aisladas de ruido. Y ya entra y está ahí un rato y cuando sale le preguntan, ¿qué tal? O sea, ¿cómo te fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué escuchaste? Y dijo, había dos sonidos que nunca pude dejar de escuchar. Un bajo, algo como un Bass. y algo, una frecuencia aguda. Y le explican, es el bajo que tú escuchaste es tu sistema circulatorio. Y el agudo, La guitarra. es tu sistema nervioso funcionando así. Sí, es escucharse el mismo ruido que hace nuestro cuerpo al estar funcionante. Uh-huh. ¿Te ha tocado que hay tanto silencio que tú escuchas cuando parpadeas? El ruido que provocan tus... ¿no? A mí sí me ha tocado. Tal vez no le he puesto atención. Sí, exacto, a hacer eso, pero hasta eso hace ruido. Y esto me viene a la mente este comentario que en alguna ocasión una persona me dijo, es que todo tiene ruido. Si tú te pones a ver, todo tiene, no ruido, perdóname, todo tiene un sonido. Entonces, agarro yo esta taza y tiene un sonido. Y agarro mi mano con mi dedo y logro otro, ajá, entonces, o sea, todos fueron diferentes y todos fueron hechos aquí, ¿no? Uh-huh. De alguna manera, eso apuntala lo que tú mencionas de que siempre va a haber sonido, o sea, el planeta emana. Sí, mientras la cosa esté viva, pues habrá sonido, ¿no? Exacto. Y todo tiene su sonido. Uh-huh. Gracias, mi Guille. Qué buen café. Sí, dale, güey. Al otro proyecto también, güey. Ya ves cómo es el abstracto. Uh-huh. Cómo te lleva a lugares de pensamiento que tú no planeaste como artista. Y simplemente es como el poeta que pues a lo mejor te presenta las puertas para que tú abras la que tú quieras, güey, pero no te pone una línea de pensamiento de esto significa esto. No. Te da la libertad, ¿no? Y eso es el punto, ¿no? Que a lo mejor me llevó a ese punto donde te correlaciono en la parte, mira, aquí está la partitura y acá está el instrumento y acá el aire, que es el elemento que lo toca. Wow, está bien interesante, está bien chido eso. Pero sí, no lo había visto así. Pues para mí eran solo pues renglones, ¿no? Pero ahora que lo menciono, pues una partitura es un renglón. Así es. Y lo que escribes arriba de ese renglón, pues tal vez yo no sé leer ese lenguaje, pero el aire sí lo sabe leer y lo interpreta chingón a través de ¿sabes? De tus cuerdas, de tus esculturas, que accionan con los elementos de la naturaleza. Me parece fantástico. Toda esa narrativa que trae tu obra es una interpretación así súper de primer chingazo de lo que pasó allá y lo que cotorreamos ahorita y cómo me moviste el centro. Bien cabrón. Pues muchas gracias por las observaciones y... No, es que conocer a un artista distinto a uno es bien gratificante, güey. O sea, gratificante en el sentido de dar las gracias, porque aprendes mucho, ¿no? Yo he aprendido mucho de ti ahorita. Y tu obra pictórica, que no me había sido reportado nada de eso, por parte de Guille, se me hizo fantástica, se me hizo chingona. Pero cuando la estaba viendo, yo pensé, pero este es un artista sónico, güey. ¿Cómo está
¿sabes? Sí, Esa sí, sí. relación. Y a lo mejor tú como artista a veces dices, no, güey, ni está relacionado, simplemente esto es una cosa y esto es otra, y puede ser. Pero alguien que no está adentro del ring, sino que está viendo la pelea desde afuera, ve como, no, sí está relacionado, güey, porque, ¿sabes? Ujú. Primero caminaste y luego trotaste y luego ya, mira, estás corriendo hecho madre, ¿no? Todo tiene que ver con las piernas y todo tiene con la velocidad, o sea, por decir un ejemplo. Sí, y en ese sentido yo creo que el diálogo es la mejor manera de poder llegar a aproximarse a esos puntos de observación, ¿no? Sí. A veces es muy difícil tomar distancia crítica personal Sin el de... diálogo, claro. Sí, claro, o sea, yo Sí. me trato de alejarme de lo que estoy haciendo para buscarle otras caras u otros sentidos, pero por más que trates, la distancia a la que vas a poder alejarte para ver las cosas, yo creo que se ve más claro cuando dialogas con alguien, ¿no? Sí, porque ese diálogo es como el diálogo del manifiesto del artista. O sea, ese manifiesto, vamos a decir, yo creo la palabra manifiesto la traduzco yo como el choro, el speech, la retórica que Mm. trae el artista en sí, ¿no? Entonces ese manifiesto, si tú lo lees o lo platicas o lo compartes, le das al espectador una como esquina diferente para ver la pelea, la obra, la película, la caricatura, whatever, lo que estemos viendo. Te voy a platicar bien rápido así de un artista que yo me quedé, wow, este vato rarísimo, a mí se me hacía muy, no se me hacía chida su obra, se me hacía bien raro, se me hacía oscuro, no se me hacía que tuviera talento. Ahí te va. Este vato, güey, exponía grasa de animales envuelta en celofán sobre muebles de terciopelo. Esa era su... Y fotografía. Eran fotografías en blanco y negro de ese pedo que te acabo de decir. Y fotografías bien interesantes, güey. O sea, moldeando la grasa y la chingada. Todo lo que se te pudiera ocurrir de ese trip. Ujú. Y se me hizo tan raro y tan oscuro que no le agarré gusto. Pero cuando leí el manifiesto, ese diálogo que tú dices, que hablas, todo te lleva a entender. Y resulta que este vato era un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Era un judío alemán que se refugió en el bosque y lo rescataron otras personas que vivían en el bosque, que estaban escondidas también por la guerra. Y este tipo venía herido, muy herido, y entonces ya está a punto de morir. Y esta gente que le da chance, lo restablecen, lo curan, y la curación fue en base a grasa de animales sobre su misma piel con celofán, eh, y lo acostaron por como meses en terciopelo, Fieltro, fieltro, exacto. Y entonces fieltro. este tipo se vuelve a nacer figurativamente Ajá, a claro. raíz de esa experiencia, se convierte en artista y retoma esa experiencia para su obra, y esa es su obra, ¿no? Entonces cuando lees eso y luego ves ya las fotos y ves las poltronas con fieltro y ves los sombreros con fieltro y ves la grasa y ves cómo el vato se expresa y empiezas a hacer lo que el abstraccionismo, lo que el abstracto te lleva a imaginar, ¿qué quiere decir con esto? Wow, me llevó a otras latitudes, Ujú. se me hizo la piel de gallina, güey, viendo las Joseph, fotos. Joseph Boyce se llama. Ese güey. Te la mamás. No, güey, O sea, ¿sabes de quién te estoy hablando? sí, Joseph Boyce. Perfectamente. Era piloto de guerra. Lo tumban, lo rescatan los tártaros y lo envuelven en fieltro, grasa. Y sí, sí, sí. Desarrolló una serie de piezas conceptuales increíbles. Te la mamaste. Es maestro, o sea, es referencia, la neta. Sí, si no, no me lo podía no saber. Pues yo no me sé el nombre del güey, ¿eh? ¿Cómo se llama? Joseph Boyce. Boyce. Beullese se escribe. Beullese, sí. No me sabía su nombre. Joseph Boyce.
bien chingón. Bien Sí, chingón. la neta, sí. Y eso es algo que me viene esa, vamos, analogía a raíz de lo que tú mencionas de ese diálogo, que si yo no leo ese manifiesto de Joseph Beuys, yo no entendería ni una de sus fotos, que es lo que me pasó en un principio. Oye, resulta, Guille, que este artista es famosísimo y súper talentoso y todo el mundo lo admira y lo maman y wow, cabrón, Joseph Beuys. Y yo no sé ni quién chingados era. Y veo sus fotos y, güey, ¿qué onda? Está X este pedo, gato. O sea, yo, bien pendejo yo, ¿verdad? Pero luego leo el manifiesto. A la verga, vato. Y luego veo las fotos y ahí es donde se produce la piel de gallina. Ay, güey. Es lo que menciona Air, ese diálogo que a veces es tácito y bien silencioso, güey. Es básico para la conexión mental de entre el ojo y la mente para interpretar la obra. Wow. Ahora ya lo llaman statement. Statement. Como parte de la profesionalización artística, ya es necesario, te lo exigen, no te lo piden. Háblanos de eso, güey. El statement, pues es una forma de eso, del manifiesto. Del artista. Ajá, de quién eres, qué haces, desde dónde vienes, etcétera. Y en la mayoría de las convocatorias te lo piden a un párrafo, digamos. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué quiero decir? Básicamente. Sí. Y a eso es a lo que voy con lo que me gusta de la contemporaneidad en el arte, que te exige que seas consciente de eso, de quién eres, qué estás haciendo, para qué, a dónde va. Pues porque de la plástica es muy sencillo decir, pues porque pinto porque me gusta, ¿sabes? Pinto paisaje o desnudo o lo que sea, retrato, porque me gusta, porque soy pintor, porque sé hacerlo. Pues sí, güey. Y aparte de ti, ¿cuántos más hay que no pintan y que lo saben hacer mucho, muy bien o mejor o igual que tú, ¿no? Entonces, esa conciencia de dónde vienen las cosas es el manifiesto de Así es. cómo lo hacían ellos. Pero luego es muy fácil caer en diferentes interpretaciones, ¿no? Hay gente que dice que el arte contemporáneo es una tomada de pelo, como alguien que podría decir, pues ese güey, o sea... Amparte. Pero sí o sea, se presta, y claro que sí hay muchos charlatanes, ¿no? Recuerdo mucho el meme de Avelina Lesper en Sonamaco con las cubetas de agua y la morra diciendo, es que cada cubeta es una delegación, güey. Pues sí, pero no está haciendo nada, ¿sabes? O sea, solo estás como tratando de reinterpretar algo que ni siquiera es agua de la región, ¿sabes? O sea, me haría más sentido si tú vas por tu cuenta y sacas una alcantarilla de la delegación Cuauhtémoc, una cubeta de agua y luego vas a otra delegación, no sé, o sea, o hacer una investigación, como otros artistas lo tienen, ¿no? Y tener el video donde vas y sacas. No nada más ponerla ahí. Entonces exacto. sí da espacio para gente que solo quiere figurar Claro. a través del arte. Igual como pasa en la plástica y en otros lados, ¿no? Claro. Y entonces por eso mucha gente cree que lo del arte contemporáneo es una tomada de pelo, pero en realidad es como lo decía Joseph Beuys, ¿no? Tener conciencia de quién eres, de dónde vienes y qué estás haciendo, ¿no? ¿Cuál es tu aporte a la sociedad? ¿Cuál es tu aporte al mundo? Sí. Y él se dio cuenta muy bien después de su accidente, ¿no? Vuelve a la vida, como tú dices, sí. Vuelve a renacer y dice, entonces yo lo voy a hacer 10 veces mejor o 100 veces mejor, porque la vida me está dando otra oportunidad, cabrón. Exacto. Entonces, de ahí es cuando su carrera pum, se va para arriba, pero no por el hecho del sensacionalismo, ¿no? O sea, porque el güey realmente regresó de la muerte, ¿no? Creo que si lo hubiera hecho por el sensacionalismo, tal vez no hubiera funcionado, ¿no? O sea, como tú lo dijiste hace ratito, que dijiste, bueno, si más bien déjame me aboco a ser artista y eventualmente me voy a enrolar en algún circuito y la galería, lo que sea, y la parte comercial y mi vida se va a ir desenvolviendo ante mí, pero lo importante es primero el qué, o sea, no el cómo, sino el ser, el manifiesto, ese que hablabas ahorita, ese statement, que soy y por qué lo hago y bla, bla, bla. Primero ser eso y luego ya lo demás se va desenvolviendo, pero el charlatán, el sensacionalista, como que se va al revés, no tiene la esencia artística o las tablas o whatever, lo que sea, talento, llámale lo que quieras, y hace eso, lo que mencionaste.
de Lesper y todas esas charlatanerías que también existen y pues son posturas, güey. Y es que también es válido, digo, También es válido, claro. la necesidad de expresión creativa es propia del ser humano y no importa si o sea, si eres una señora de 60 años que quiere empezar a pintar o si eres A un niño, a un niño. exacto, y todo tiene un valor, Ujú. tal vez. Sí, y también pues, saber que somos humanos, ¿no? A lo mejor yo todavía estoy en esa etapa, siento que acabo de descubrir una beta importante en mi trayectoria artística, pero también no me siento completamente ubicado, ¿sabes? ¿Ubicado te refieres O sea, físicamente? no. Bueno, también, pero es otro cuento. Este, como ubicado siento que tengo los elementos de, ok, por aquí va, como esto que acabo de encontrar de lo del pitagórico y la música y la escultura y el acero y Monterrey. De repente estoy en una etapa donde digo, güey, tengo que bajar esto porque me está dando Sí, sí, pistas sí. muy claras de quién soy y qué quiero hacer. Y Sí. si no sigo por este camino, entonces yo no sé qué voy a hacer. Es aterrizar la idea, ¿no? Ajá, pero al mismo tiempo encontrarle el sentido a tu vida, ¿no? A tu propia vida, en mi caso. Y yo la veo muy clara, la tuya, o sea. Sí, la neta. Digo, en este momento sí, porque creo que ha sido un proyecto muy asertivo que a pesar de que tiene un año y un tercio, me ha dado para seguir trabajando y seguir explorando estas posibilidades de encontrar rutas en el arte que para mí estaban cerradas. Y eso me da pues, ánimos y el sentido de poder seguir haciendo cosas, ¿no? Pero pues somos humanos, te digo, a lo mejor yo digo, a partir de esto ya puedo plantear mi manifiesto o mi statement, porque tengo años que no tengo uno y no lo había querido hacer hasta ahora que tú lo mencionas, que bueno que me lo recuerdas. Porque es necesario, ¿no? O Sí, sea, pues sí. así empecé yo en el mundo del arte. Yo salí de la escuela de plástica ¿Dónde? ¿En en Saltillo? Saltillo, sí, y la plástica pues es así, de retiniano, tiene que verse bonito, tiene que parecerse a algo, tiene que estar bien ejecutado. Y luego hice un diplomado en arte contemporáneo y donde dice, no, güey, o sea, es 180, o sea, es primero la idea y por qué lo estás haciendo y hacia dónde va y qué impacto puede tener, de qué estás hablando, qué me quieres decir, qué herramientas vas a utilizar para que esa idea se plasme de la mejor manera, ¿no? Entonces dejé un poco de pensar en eso, de ¿cómo se llama? ¿Cómo te decía? Me puse a escuchar la La música. música. No, que traías una idea, o sea, 180 te voltearon, ahora era más conceptual Ah, en la sí, sí, parte no sí. plástica, sino en la parte... Entonces creo que estoy llegando a un punto importante donde puedo volver a plantear un statement completo que diga, sí, este soy yo, pero estoy seguro que dentro de 10 años ya no va a ser el mismo, ¿sabes? Claro, claro, porque es un cambio constante, estás cambiando, pero no es un cambio sin ton y son, es una evolución artística y de crecimiento físico de la persona, ¿verdad? Te empiezan a salir arrugas y canas y esas arrugas y esas canas se traducen también en la pintura o en la escultura o en lo que sea tu medio de expresión, porque esas canas o arrugas y arrugas son la madurez de tu Pues de tu ser, de ¿no? tu De tu ser, de tu persona. expresión, exacto. O sea, yo lo veo así como si fuera música. Los Beatles es un ejemplo bien gráfico porque duraron como 10 años o algo así y empezaron de una forma y terminaron de otra. Y es lo que tú hablas ahorita. O sea, el Adair que empezó no es el mismo de ahorita. Y el de ahorita yo lo veo bien, bien claro. O sea, eres dueño de todo tu mensaje, güey. Pero tal vez el de hace 10 años no la tenía muy clara y no la veía como ahorita la ves. Me explico. ¿Pero por qué? Pues, has tenido una evolución, un crecimiento. Llegaste a este punto, encontraste 2, 3 betas. ¿A dónde te va a llevar esto? ¿Quién sabe? Pero yo estoy seguro que te va a llevar muy lejos. Esperemos. Claro. Sí, gracias. Es que sí, en una tutoría que tuve aquí en Monterrey precisamente de un curador colombiano me decía es que si realmente lo quieres se va a ir dando de manera natural, Natural. pero hay un proceso, ¿sabes? O sea, cuando uno empieza a hablar sobre algo, lo primero es hacia tal vez tu casa y luego hacia tu colonia y luego se tiene que expandir un poco a tu región y luego tal vez al país hasta que des con un fenómeno global, ¿no? Que es lo que yo trato de un poco de hablar y de ahondar con esta serie de piezas de acero, güey. El acero es el pilar de la modernidad, pero del mundo. Entonces ahorita estoy planeando un proyecto para este año en Chile,
Y el proyecto este de las arpas de viento pues también tiene que ver con la minería, ¿no? Porque de dónde se Obvio. produce el acero. Y Chile es uno de los principales países mineros del mundo, ¿sabes? Yo muero por ir ya a hacer unas arpas de viento a Chile, pero estos güeyes lo que extraen es cobre, ¿no? Ya. Son el productor número uno de cobre en el mundo. Entonces, creo que encontré un fenómeno global del que puedo hablar y más que hablar, pues, no sé, o sea, abordarlo desde el punto de vista del arte. Y espero, sí, a mí me encantaría ver una arpa de viento en Tokio, ¿sabes? O sea, o en el Bosque Negro, en Alemania, o en cualquier parte del mundo creo que se puede poner algo así. Claro, pues digo, yo creo que esas piezas son universales porque donde hay aire van a sonar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en Alemania hay aire, ¿no? A huevo. Sí, en todas partes del mundo, ¿no? Y ahí hay también una correlación extraña o conceptual, porque a final de cuentas las corrientes de viento son generadas por el movimiento de rotación de la Tierra. Y el movimiento de rotación de la Tierra está condicionado al fenómeno que ocurre en el núcleo, que son dos núcleos a diferentes temperaturas. El interno, Reaccionantes. ajá, el interno está líquido, el externo está un poco más sólido, pero al final es hierro fundido. Entonces, el hierro, conforme avanzó la evolución de la Tierra, se fue estratificando hasta que pues ahora es un mineral completamente explotable. Para fabricar acero se necesitan tres elementos: hierro, mineral de hierro, carbón y calcita, creo que. Calcita. Y eso todo se junta, lo meten en un Pero en un fundente. enorme Sí. y cantidades industriales que no te las acabas, güey. Pero al final de cuentas ese mismo elemento se encuentra así, en el Sí. centro de la Tierra. Oye, ¿y con chatarra has jalado o no? No, Está todavía no. interesante, yo sí, te digo como... Digo, y por lo que dices del acero, porque a mí también, para mí el acero es súper fundamental, o sea, es un material que yo respeto un chingo por la parte ecológica de la arquitectura y la construcción. Entonces, encuentro que el acero es el único material que se recupera al 100% en su capacidad de carga, ¿verdad? Eso es fundamental. Y eso lo hace reciclable al 100%, es una mamada. ¿A qué me refiero? Que una varilla, hoy en día, un pedazo de varilla, puede ser que en su núcleo contenga un pedazo de un carro de los años 50, un refri, o sea, porque es chatarra, vuelta a sacar. Entonces, yo hice una casa una vez y empecé a tener desperdicio de varilla. Es muy normal, ¿verdad? Pues haces cortes y te quedan cachitos, cachitos, cachitos y rueditas y cosas de la misma construcción. Entonces le dije a un vato que tenía en Martín, le dije, guárdame todos los cachitos que correspondan a esta medida. Varilla de un cuarto, de esta medida. X. Y ya me los guardó. Entonces los corté a una medida y empecé a formar con las varillas pedazos de, o sea, una pierna y luego con alambrón. Todo estuvo chido hasta el momento en que no consideré, güey, que ese fue mi error, que no lo modulé. O sea, todo lo corté a la misma medida. Entonces, pues me quedó un pinche gigante. O sea, no horrible, pero una cosa muy grandota. Ya no la podía parar, no la podía sostener, no la podía mover. Entonces me faltó estudio, pero esa era la idea. O sea, hacer estructuras humanoides a partir de chatarra de construcción. Que pensar, ¿qué hubiera sido si no hago la figura, el mono o la escultura? Pues hubiera terminado en la fundición otra vez la chatarra. Y en este caso no, se convirtió en esta escultura y alguien la va a dejar rindiéndole, pues, no sé, un lugar en el mundo, ¿no? Donde ya no va a ser destruida. Esa era mi idea, pero nunca la terminé, Adair, la neta, o sea. Pero era a raíz de chatarra, no de los minerales. Es bien diferente. Por... Pero bueno, aprendiste algo, ¿no? Sí, Entendiste algo a lo sí, mejor acerca del material o sí, del mismo proceso escultórico. sí, Creo que ahí es donde radica el valor de hacer las cosas, sí, ¿no? exacto. Más allá de pensar en hacer Sí, el algo. resultado, Ajá. la sensacionalismo de que, y luego la voy a vender. No, antes de eso piensa en el objeto, en la, ¿verdad? Lo que tú decías hace rato. Bueno, es que vivimos en un mundo capitalista que, Sí, huevo, tienes que hacer algo para vender, ¿no? claro. Tengo un amigo en Torreón que dice, cuando produce pinturas, dice una para el museo y una para el fideo, ¿no? Esa es su frase
pues tiene que hacer cositas también. Para comer, claro. Sí, pues merch chiquita o piezas pequeñas para que se muevan, además de las cosas que venden en galería y museo, ¿no? Como Claro. tener varios frentes y es totalmente válido, pero Sí, claro. ahí hay creo que un malentendido, decía Warhol, creo que era el que decía, no se trata de vivir para siempre, sino de hacer cosas que duren para siempre, como en el sentido que decías de la escultura, ¿no? Quiero dejar algo y un legado que me muera yo y ahí esté. Ahí sí queda, sí. Pero Sí. ¿y si nunca llegas a ese punto, qué pasa, no? Ya aprendiste cómo hacerlo, Exacto. ya tuviste la experiencia de hacerlo, ¿no? No te quedaste con la inquietud Sí. de saber qué pasa si experimento con esto, si O junto enseñaste a acá. alguien y ese alguien sí lo llevó más allá. También, sí, Puede sí. ser, ¿por qué no? Se me hace muy, muy, loable esa eh, tarea, la de enseñar. Invariablemente siempre el alumno termina mejorando al maestro. Siempre pasa eso. ¿Qué más? Eh, Caí ahorita en un momento así de hueco viendo ese pedo. O sea, en un hueco de regreso con el maestro Aldair. Estamos prácticamente ya cerrando esta charla, plática, que a toda madre estuvo, la neta, Aldair. Muchas gracias por haber venido. La neta, he aprendido un chorro. Fue muy enriquecedor, el haber platicado contigo. Oye, platícanos para como darle un cierre a este tema, ahorita que traíamos el tema de los manifiestos y cómo la profesionalidad del artista, bla, bla, bla. Tú, platícanos en tu fuero interno cuando tal vez eras morro o no tan morro, no sé cuándo llegó la idea tuya de ser artista, Mm. pero hablábamos del manifiesto y de un poco del qué y el cómo, y que primero había que primero serlo y luego ver cómo llegaba el circuito, esto, lo otro, y que generalmente hay algunos charlatanes en nuestra profesión que les vale madre el qué y son puro cómo, ¿verdad? Tú que eres mucho qué, ¿verdad? Traes mucho con muchas barajas con qué jugar, cabrón. ¿Cuándo decidiste ser artista y cómo fue ese pedo? ¿Cómo? Platícanos esa onda. Híjole, no sé, cuando estaba niño y que empecé a tocar el teclado que tenía mi papá en la casa, me gustaba mucho, me hacía sentir muy bien. ¿Sabías tocar o ahí aprendiste, te metiste a clases o cómo No, estuvo eso? mi papá compraba unos cancioneros, se llamaban. Yo también aprendí con eso, Ajá, la guitarra. y ahí venía, ¿no? ¿Qué acorde debería ser acá y el acompañamiento? Música fácil se llamaba. Sí, música fácil, había para teclado y para guitarra. Y Qué chido. Oye, yo compraba se me unos atoró de. la cheve, güey. Yo compraba unos de rock en español y venía tipo de que Soda Stereo y las rolas y te ponían nada más una letra que era el acorde, ¿no? O sea, de que mi, pero una Ajá. E. Y un chingo de pedazos, o sea, no sacaban los güeyes de música fácil, no hacían bien el jale de transcribir la música, nomás ponían el puro acorde. Y si tú oyes la rola, tú querías sacarla, ¿verdad? Te agarras la guitarra. Ajá. Pues qué, güey, o sea, nomás dice mi, güey, y estás oyendo la rola y trae unas progresiones de cabronas y chingos de cosas, y ahí nomás dice mi, güey, o sea, no mames, ¿qué hago, cabrón? O sea, Hace poco estaba, el año pasado, en casa de mis suegros y mi suegro está aprendiendo a tocar la guitarra. Y compra de esos, ¿no? Viejos, no sé si ya los tenía y me puse a verlos y a sacar unas cosas. Y lo que me di cuenta era que en diferentes canciones venían numerados de forma distinta, ¿sabes? O sea, estaba aprendiendo, no sé, Cielito Lindo, y te aparece ahí cómo formar el acorde ujú, en tablatura. ajá. Y decía que sí era el número uno, pero para esa canción. Y te podías encontrar que sí era número 5 en otra canción. Entonces, ahí el sistema de aprendizaje como que haces... Fucked up. no, estaba... Pero bueno, a mí me tocó de eso en el teclado y yo creo que ahí ya había un atisbo de algo. No sé, no lo llegué a pensar hasta, te digo, hace poco, como por ahí del 2015, pero me gusta la idea de pensar qué pasó en la secundaria cuando empecé a dibujar.
a copiar caricaturas. En ese tiempo estaba de moda Dragon Ball. Perdón. Y eso era lo que copiaba. Ajá, empezaba En tus libretas. mis primeros ejercicios. Y ya yo creo que la ruptura fue en la edad de la preparatoria, cuando ya no encajé en ningún lado y dije, a la madre, ¿y ahora qué? O sea, estuve un año solo en la preparatoria convencional y después me fui a la abierta porque no podía con los ritmos de trabajo de las clases, o como en el... Pues sí, siempre he tenido un pedo con eso, con la autoridad y con la cuadratura del sistema. Mm. Porque tiene que ser así, no sé qué. Tuve muchos problemas en la prepa porque, pues, no sé, yo creo que como buen artista soy muy individualista. Y empezaba a notar que no podía trabajar en equipo porque me molestaba mucho. Pues lo que siempre pasa, que unos hacen su parte, otros no, y otros trabajan cuando quieren y a otros no les importa. Entonces era un gorro poderse poner de acuerdo, que le decía al maestro, yo lo voy a hacer solo. No, pues es que no puedes hacerlo solo porque tiene que ser como yo digo. Y, bueno, entonces había empezado a haber un enfrentamiento y pues, para mí era más fácil no ir a clases, ¿sabes? Ah, huevo. Digo, al final sí terminé la prepa, la hice en sistema abierto y creo que estuvo mucho mejor. Porque pude aprender otras cosas, ¿sabes? Y me daba mi tiempo y sí me encerraba, sí estudiaba. Podía ponerme mis audífonos en la escuela para estar haciendo la tarea, ¿sabes? Sí. Cosa que no pude hacer en el sistema común, escolarizado. Y al final de la preparatoria, ya cuando podía elegir, salía con una chica que estaba en la escuela de diseño. Ella presentó un examen de admisión a la escuela de diseño y pues ya sabes, ¿no? De noviecillos, de la juventud, empezamos a ir a unas clases de dibujo y pintura a un museo en el centro de Saltillo. Y me Tú encantó. Yo acompañándola, sí. Y yo no sabía que pues que existía ese mundo, ¿no? Sí. Digamos que ella lo abrió para mí de manera muy generosa y que siempre le voy a estar agradecido por eso. Y así fue. Empecé a ir los veranos a unas clases de pintura. De hecho, ella estaba en esos cursos porque se estaba preparando para el examen de admisión, creo. Ya. Y Pintura, ella. no, estudió diseño gráfico. Diseño. Ah, diseño. Pero pues siempre le llamó la atención, ¿no? Claro. Y fotógrafa y muchas cosas en lo visual y en lo creativo. Al año siguiente yo presento para la escuela de... Cuando ella presentó para diseño, yo presenté para la escuela de psicología y sí quedé, pero no entré. Muy bien. Mi papá es psicólogo y pues quería como complacer también, ¿no? Seguir esa línea familiar, decir, ¿y ahora qué me toca hacer a mí? Sí. Y no, al final no. Mi hermano sí estudió eso también. Pero al final pues creo que va ahí del humanismo, ¿no? Todos los libros, o sea, me acuerdo que mi jefe tiene una biblioteca, ¿sabes? O sea, está raro como ir a una casa. Y el güey quería hacerlo de manera sistemática, como una biblioteca tal cual, ¿no? Tener su registro bibliográfico, su propio sello. Con sus fichas y todo. Sí, pues a mí me encantaba ir a ver los libros, a ojear, a curiosear ahí. Creo que fue mi jefe, güey. Todo el tiempo él como que abrió esa beta. Y él era fotógrafo. Nunca expuso Aficionado. aficionado, sí. Él así decía. ¿Qué clase de fotografía hacía? Hacía de todo. Retrato, paisaje, bodegón. ¿Y tu mamá? Foto urbana. Mi mamá es enfermera, estudió en la escuela de enfermería y después hizo un grado técnico o sea, como que se regresó la licenciatura en enfermería y más bien es como una especialidad en médico orientador naturista. Okay. En Aguascalientes. Y pues de ahí viene, o sea, mucho acceso. Pero ella no tiene un sentido artístico. Pues dibuja muy bien, ¿sabes? Okay. O sea, sí trae. Los primeros, yo creo que ejercicios también que realicé así relacionados a la gráfica o a la pintura, era porque la veía ella que hacía cosas
pues muy manuales, ¿no? Ujú. De la casa, pues las invitaciones para la fiesta de los niños o del bautizo, o no sé, o sea, Claro. ella se encargaba como de coordinar eso y producirlo y hasta ahorita que, o sea, utilizaba técnicas de la gráfica, ¿no? Me acuerdo que utilizaban un papel vegetal, albanene que se llama, Sí. y dibujaban, pero perforando con un alfiler. Sí, sí me acuerdo de esa técnica, claro. Y dibujaban con perforaciones en el albanene y luego terminaban y era una flor o Ujú. un objeto, un cisne o cosas así. Pero lo padre de este papel, pues, es la propiedad translúcida, ¿no? Sí, Que te, transparente. ajá, Como el pero, calca. ajá, entre transparente y opaco que te puede dar ciertos matices o tonos. Sí. Este. Y de ahí yo creo que, pues, todas esas observaciones, cuando, ejercicios de observación, cuando éramos niños, pues, mucho del campo, mucho de ir al campo, mucho de salir de viaje, de eso, ¿no? Y para todo mi jefe, pues, siempre llevaba sus cámaras. Él fue el que me enseñó a utilizar la cámara, ¿no? A enfocar, a la luz, etcétera. Y con reflex ya, ¿no? Un morrillo de 7 años ya tirando. Y estaba chido eso. Esos Si temas que... tienes una inyección artística fuerte de parte de tus dos padres, eso está chido. O sea, digo, por lo que mencionas. Yo también la tuve igual, también, por mis dos padres, mi madre y mi padre. Eso, de alguna manera, uno imita, ¿no? El niño, un poco, a lo que le interesa. Lo que no le interesa no lo imita. Pero comportamientos o cosas. Yo me acuerdo que mi papá dibujaba con madre, pero muy poco. Era doctor mi papá. Y, pero me acuerdo que me enseñó a hacer sombreros, güey. A dibujar sombreros. Sí, hacía el güey un 8 así, al revés. Y luego le ponía como, así como un arriba. Bueno, que te voy a decir que ese es otro mito del artista y del dibujante, güey, que hay una aura, perdón, de como toque divino que solo muy pocos alcanzan, pero en realidad se dice que aprender a dibujar es como aprender a andar en bici, ¿no? Sí, Ejercitando y sí. al final es un lenguaje de relación entre ojo, mano Ujú, y que lo puedas, son ángulos, proporciones, ¿sabes? Es ujú. como velocidad y equilibrio, entonces Sí. se Llegas a puede. domar la bici hasta cierto punto que ya no usas las manos, pues. Exacto, pero creo que es una visión muy occidental porque entonces si no se parece a lo que quieres Ah, no representar, sirve. entonces no sabes dibujar cuando cualquier trazo sobre cualquier superficie, con cualquier material, volvemos al principio, es un dibujo. Sí, Pero que, o sea, un dibujo abstracto, un dibujo, claro. ¿cómo se dice? Gestual, un dibujo no sé Sí. qué, o puede ser un dibujo realista también, digo. Me recordaste a los orientales, güey, cuando yo estaba estudiando con mi maestro cubano, pintura. Me ponía el vato de repente, fundamentalismos de la pintura y me ponía Paul Klee, güey, y me ponía a raza así racionalista, alemanes, muy a Mark Rothko, lo mencionamos hace rato tú, y así, y de repente me saca los orientales y yo, güey, me fasciné cuando vi que en papeles, a veces tipo albanenes o así, los vatos con muy pocos trazos te hacían todo un paisaje, con la ausencia de trazos. O sea, como lo hablaba hace rato del ruido y el color, estos güeyes con, por decir, una especie como, no es un pincel, sino es una cuña de fierro, la mojaban en tinta china y luego hacían así, ¡fua! Un trazo así, y luego otro horizontal y tres horizontales pequeños. Y te alejabas y era agua y un palo adentro del agua. O sea, cosas abstractas que se convertían en concretas mentalmente Ujú. a través de la carencia de trazos. Se me hizo súper chingón, pero nunca lo domé yo. Y mi pintura, en mi caso, es muy saturada. Tiene muchos elementos, muchos colores, muchas mamadas. Yo creo que esa capacidad de síntesis a la hora de resolver a través de trazos, pues sí, solo se llega a través de la práctica. Sí Sí, hay gente que viene con un camino más recorrido, no sé, o sea, sí, o que se le facilita más, pero es algo que todos podemos hacer. sí. O quiero pensar eso, ¿no?
Sí, yo también creo. Y lo que decíamos hace rato, que uno imita. O sea, hace rato hablabas de los charlatanes y del amparte. Y aquí me viene la parte del autodidacta y el que estudió artes en la universidad. Yo creo que ambos tienen un mismo grado de respeto en el sentido de llamarse artistas. Pero creo que el autodidacta no existe. O sea, porque finalmente el autodidacta también estudia, también hace ensayos, también está, aunque no tenga un maestro físico al lado, pero que a lo mejor, ese es mi caso, que yo estudié a Leonardo y a Dalí, hay un chingo. Y esos fueron mis maestros porque yo me copié de ellos, los imité, los, este, figuré, o sea, llegué a dar con la esencia de cómo, de por qué llegamos a esa conclusión gráfica, ¿no? Entonces, creo que el autodidacta no es autodidacta, o sea, siempre estamos aprendiendo de alguien más, o sea, copiando o imitando, influenciándonos o inspiración. Agarré la inspiración de Ujú. Adair y se me ocurrió otra cosa diferente, pero me inspiré en una pieza tuya. Pues Como, sí, es un precepto del arte contemporáneo. Dicen que no hay temas nuevos, hay formas distintas de abordarlos, güey. exacto, Porque siempre vas a tener de atrás de ti gente que ya hizo cosas y que ya exploró ese camino, exacto. conozcaslo o O no. no, Ajá. ujú. Entonces es una realidad, pero de eso a que la gente lo empiece a hacer así como parte de su práctica, pues no, digo, hay veces que como volvemos a lo mismo, la necesidad creativa va a estar ahí y pues qué importa si ya se hizo, ¿no? Si tú lo quieres hacer y te deja algo Sí, a ti de manera personal, pues adelante, hazlo, ¿no? claro. Pero sí, la verdad es que hay una línea histórica de, como de todo, hay una del arte y que habla de eso, ¿no? Y tiene esas referencias y un porqué. Y son especialistas que hablan de ello, ¿no? Hay una escuela, me refiero a institución, ¿no? Como Ujú, que puede decir, sí, quién es artista, pues, y quién no, sí, de manera, digamos, técnica, o sea, ujú, como un tecnicismo, ¿no? Para hablar de una persona ujú. o a lo que se dedica. Pero creo que son cosas distintas. O sea, una cosa es la pintura y otra cosa es el arte. Y la otra cosa es el grabado y otra cosa es el arte, ¿no? O sea, son técnicas que pueden llegar a ser arte. O artesanía. Eso es, yo creo que lo determina la naturaleza de la pieza, tanto de la pieza como quién la crea y la intención, ¿no? Y tal vez la tecnología un poco, porque la artesanía también tiene algo de tecnología y se repite constantemente, si no es igual, es muy parecida. Y las obras artísticas tal vez no, son más escuetas en la producción del artista, o sea, tus obras son diferentes todas, una de otra. Y el artesano es más repetitivo, pero no son iguales. Ah, Eso es, o ajá, sea, sí, sí, sí. A lo que voy es que no tiene que ver nada, creo, que hayas estudiado artes como sí. tal, como carrera o profesión, como licenciatura, a que si estudiaste otra cosa. Ah, es que te iba a decir que yo sí no estoy de acuerdo en lo que dices de que no crees en lo de autodidacta, ¿no? Ah, sí, Y, sí, no. y yo creo que si es posible, si tú lo realizas. Hasta al principio hablábamos de las escuelas y no sé qué. Y creo que, Ahí pues donde supongo, quieras, sí. bueno, no sé, me acordé del ejemplo, no sé, no recuerdo que estábamos hablando y decíamos de cuando uno estudia en las instituciones. A mí me ha tocado conocer mucha gente que dice, no, pues escuela chafa. Digo, pues sí, pero tu obligación también como estudiante es investigar, no todo te lo va a dar la institución, o el facilitador, o el maestro. Entonces creo que pasa lo mismo con el arte, que si tú tienes hambre de conocer y de crear, pues lo vas a hacer, o sea, Ujú, con los recursos que tú tengas. Y la ventaja es que ahora los recursos son ilimitados, ¿no? claro. Güey, le pido un celular a mi compa si no traigo saldo y busco ahí, googleas algo, ¿no? Ya no es tan difícil Como trasladarte, antes. ajá, a una fuente de conocimiento, no sé qué, a una biblioteca o a un acervo para empezar a investigar. Claro. Y hay muchos artistas muy buenos que vienen del mundo fuera del arte, que son abogados o que son Sí. ingenieros o que Doctores. son doctores o músicos.
y que prefirieron dedicarse mejor al mundo de la creación artística y les sale muy bien porque esa es otra de las ventajas del arte, como no está peleado nada con nada, entonces hay formas de juntar pues, la abogacía Claro. con la producción artística, ¿no? Ujú. Y es muy válido y al final de cuentas, hace unos 2 años, 3 años, estaba un encuentro de artistas y estaba una facilitadora de información de las becas nacionales. Y los procesos, diferentes tipos de becas, procesos de administrativos, todas las dudas que puedas tener acerca de un proyecto, ella te las resolvía porque viene del FONCA, de Cultura y Artes, a específicamente tratar ese tema con la gente. Y dice, la ventaja es que, porque preguntaba a una chica de que, oye, es que mi CV profesional dice no sé qué y que he trabajado no sé dónde, y dice, esto no es así. Puedes no haber estudiado nada, pero acá tiene que ver tu trayectoria artística. O sea, si quieres, puedes estudiar hasta la secundaria, donde sea, el grado de estudios que tengas, o donde hayas hecho maestría o algo. Si yo quiero solicitar un apoyo de eso, me van a pedir trayectoria, no me van a pedir una maestría, no me van a pedir, Sí, un papel. ajá, y al final de Sino cuentas la una gente esa, trayectoria. ajá, y que demostrable además, de Ajá, que obvio, sí. dónde has expuesto, si has expuesto solo en tu ciudad, en tu estado, en el país, fuera del país, todo eso tiene como, pues sigue como escalando, ¿no? Sí. Y ese es, para mí, volviendo a la pregunta que me hacías de cómo te convertiste en artista y eso, creo que esa es la fuente principal de la motivación. Poder hacer lo que tú quieras cuando tú quieras, sin necesidad. Claro, pero pertenecemos a un sistema porque vivimos en él y yo no me puedo poner de punk de que no, el sistema. Como vivo, pago renta y todo, y creo que soy funcional también como outsider del sistema, ¿no? Porque el arte me da esa libertad de hacerlo y aparte de vivir de ello, güey, qué increíble Qué chido, güey. que, ajá, poder tener mi horario. Fue cuando me di cuenta de que no podía, después de que ya trabajé en la oficina y como docente también y en gastronomía, y fue el último empleo que tuve, yo creo, donde dije, esto, yo no puedo cumplir un horario. Me di cuenta de que volví al ciclo de la preparatoria, que pues voy a hacer lo que quiero, lo que amo, lo que me hace sentir bien, Claro. y tratar de aprender a vivir de ello. Como tú me lo Sí. decías hace rato, o sea, tuve mis procesos y al final de cuentas me di cuenta, la redundancia, que no eras completamente pleno, te faltaba algo, ¿no? Así, Ujú. esa chispa de Ujú. algo, ¿no? Así es. Y creo que vienen todos tenemos capacidad de producir cosas Sí, lindas, claro. ¿no? Cosas bellas, pero no todos lo desarrollamos, ¿no? Claro. O nos lo permitimos, tal Ajá, vez. exacto, sí. O en algún Sí. tiempo sí o no. Y luego no, Ajá. sí, puede ir y venir, etcétera. Sí, sí, sí. A mí se me hace bien interesante. Estas le llamo yo lagunas a mis propias facetas donde he desaparecido de la escena artística porque o sea, pinté mucho tiempo y luego dejé de pintar, tuve una depresión tremenda y luego regresé otra vez y aquí estoy. Pero esas lagunas son sumamente enriquecedoras de, tal vez, o sea, de elementos, de conceptos, de muchísimas cosas. O sea, cualquiera que sea la fase por la cual haya uno pasado. Y esas lagunas por las que tú pasaste, de trabajar como docente, trabajar en la distribuidora de acero, de tuberías y perfiles, te dio algo que luego aportó para ti como artista fundamental. O sea, lo de los ruidos que me Ujú. platicaste hace rato estuvo chingoncísima esa historia. Me encantó. Eh, el darte cuenta que como docente no puedes cumplir un horario o no quieres cumplir un horario y no es porque te quieras poner de punk, de decir, es que los horarios chinguen a su madre. No, güey, simplemente soy yo, güey. O sea, Sí, como decía un compa, es que tienes que aceptar que no funcionas así y no tiene nada de malo, ¿no? acéptate, Ajá. entiéndete. O sea, si Y, eso no es tu forma, pues no pasa nada. Digo, a lo mejor si hay un pedo ahí psicológico que tienes que desenmarañar, pero pues mientras lo hagas o no, empiezas por aceptar que si esa no es la forma en que funcionas, no tiene nada de malo, ¿sabes? claro, lo del equipo, trabajo en equipo, ese es
de alguna manera el artista que trabaja solo, hay muchos que trabajan en equipo, yo soy de los que trabajan solo, te puedo entender en ese sentido. Yo disfruto mucho el aislamiento y la soledad y trabajar solo y poder empezar, desarrollar y terminar mis obras yo solo sin ayuda de nadie. Eso es algo que yo disfruto mucho y que en la arquitectura me fue un problema. O sea, el equipo me retrasaba, me hacía quedar mal y me hacía un desmadre. O sea, y esto es lo que me da la pintura a mí, poderlo hacer yo solo, es una libertad, güey, tan chida, güey. Sí, eso está increíble. Pero yo creo que, o sea, al artista necesitamos espacios de soledad Sí, a huevo, a huevo. porque son los espacios en los que tú dialogas contigo y con tu obra y pues cuando eres tú, ¿no? Tienes esa capacidad de crear, o sea, no está alguien ahí pintando ahorita, nada, ¿sabes? Porque estaríamos interrumpiendo su espacio. Sí. Pero los procesos de pensamiento también son importantes, entonces sí creo que se necesita espacio de soledad. Pero también creo que está chido trabajar en equipo cuando haces buen equipo con alguien. O sea, yo no puedo decir Bien jugado ese balón. en este momento que no tengo, o sea, sí soy individualista porque esa es una de mis condiciones como ser humano, ¿no? Soy un individuo y que hasta hace poco digo, pues tengo que ver por mí primero, siempre era poner a otras cosas o mi trabajo o gente, pero ahora yo puedo decir que sí. Y a lo mejor como a modo de mame, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita esta última exposición acá en Sitio Centro, somos un equipo de trabajo, ¿sabes? O sea, hay una curadora, hay un galerista, y otra gente que me apoya de manera externa y yo siempre que hago una publicación así los trato de postearlos, ¿no? Porque pues son mi respaldo, ¿no? Son mi apoyo también y mi equipo. Claro. Y está bien chido cuando sí puedes hacer así. Pues yo los veo, ustedes son un equipo de trabajo, Sí, ¿no? no, y hacemos un pero buen equipo. No, pero yo me refería más bien en la producción de la obra, o sea, de la pintada. O Ah, sea, no, ahí hacer la no, obra, no. pintar. Nadie le va a meter mano a mi pintura, ¿sabes? Exacto, O sea, exacto, yo exacto. no voy a dejar tampoco que alguien llegue Sí, ajá. exacto. Y a veces que yo sí puedo, porque siempre me acostumbré desde la escuela a trabajar así. Teníamos un salón de clases pues para varias personas, ¿no? Y todo el tiempo pues cada quien con su mame o de repente metíamos caguamas a la escuela o fumándote un porro, ¿sabes? Y ya sabía que mi trabajo era ese y tenía cotorreo, ¿no? Que terminarlo. Y ahora sí es como trabajo en mi estudio, ¿sabes? De repente está un compa allá tirando unas fotos de productos de joyería y llegan unos y están, no sé, haciendo X cosa y yo puedo estar en mi espacio y trabajando, ¿no? Porque sé Claro. que puedo estar, o sea, Convivir, ajá, por así decirlo. pero de repente sí me da miedo que vaya alguien a agarrar algo y hacerle algo a las pinturas, ¿sabes? Digo, ya me ha pasado, Sí, entonces. sí, sí. Eso, O que no sea adrede, o sea, ajá, que sea un un accidente, sí, accidente, sí, sí. que por descuido o lo que sea. Sí, no, te entiendo perfecto. Yo, en mi caso, yo sí prefiero el aislamiento, sí, si se puede. Si no, también lo he hecho en equipo. Cuando aprendí con mi maestro, era un taller grande, había mucha gente. Pero había muchos mayores de edad, entonces eso lo hacía chido porque no había, por decir, ruido, no había niños, o sea, Sí, no es tengo nada distinto. contra los niños, simplemente que aprendiendo a pintar es otro pedo, ¿no? Se necesita concentración. Oye, Adair, vamos cerrando esta plática, charla, como quieras llamar. No, no lo veo como entrevista porque yo no soy un entrevistador, más bien como que me gusta cotorrear, rebanarla y sacar de ti un aspecto de cuate, ¿no? De que, o Ya. sea, cuento con un cuate nuevo, no con un nuevo invitado al cual entrevisté. Nah, güey, o sea, ¿sabes? Ok. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido. Estuvo bien chingona tu visita. No, pues gracias por la invitación y pues a ver cómo podemos seguir colaborando, trabajando juntos. A mí me gustaría hacer sinergia entre Chingón. esta ciudad y Saltillo y empezar a compartir cosas, ¿no? Claro. Ya la próxima semana vamos a estar haciendo actividades ahí en mi estudio, va a haber un piercing party, perdón. Ok. Y vamos a invitar a una chica tatuadora de aquí a Monterrey que lleva sus ilustraciones y sus flashes.
y luego la idea es mandar a alguien de allá para acá, entonces empezar qué a hacer padre. así intercambios de trabajo y de arte, ¿no? Qué chido. Pues si podemos colaborar en algún sentido, Yo creo que estaría sí, con madre. vamos a estar ahí Vas a ver que en sí, qué contacto. chido. Y Muchísimas cada que gracias. venga yo pues, les doy sus vueltas, de aquí caigo a ver qué están haciendo. A huevo. Y ya siento que tengo un spot más a donde caer. Exacto, Eso exacto, es lo exacto. chido. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hombre, gracias a ustedes por las atenciones y la invitación. Chingón. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Armario Media, ¿verdad, Guille? Para cerrar. Gracias. Compren obra, que se la vendan. Compren arte, inviertan en arte y sean felices. Compren arte, perros. De hecho, esta chica